Bueno, hemos hecho un taller de 3 días de duración en el cual hemos explicado todos los conceptos relacionados con la cocina a baja temperatura. El primer día hicimos toda la teoría, cocina a baja temperatura, y luego lo fuimos relacionando con la cocina al vacío, que es lo que actualmente está más desarrollado en ese tema. Entonces, estuvimos explicando la maquinaria primero y las diferentes formas que hay para cocinar a baja temperatura, ya sea de forma profesional o en casa uno mismo, cómo lo puede hacer. Nos parecía que tenía mucho sentido la creación de un grupo como Food Lab, que trata al final un tema que usamos todos los días, ¿no? Es la tecnología de alimentación, pero lo hace desde una perspectiva hacker y maker, que es un poco el ámbito en el que nosotros trabajamos. Segundo día nos dedicamos a hacer y comprender sobre todo cómo funcionan estas máquinas. Entonces, pues estuvimos viendo primeramente en qué máquinas hay en el mercado, en qué consisten, cómo están hechas y cómo podemos hacer algo nosotros que reproduzca lo que están haciendo las máquinas que hay en el mercado hoy en día. Jatea eta sukaldatzen inguruan esperimentatzea eta dagoen guztia erotzen nago, holan, laburtuta. It's about food and about cooking and about technology and weighing of exploring the physics of food and gastronomy sort of together. Hemos hecho un taller en el que hemos podido ver como esas 3 fases, ¿no? El aparato, el cacharro, la técnica y luego lo importante que suele ser comer o probar lo que puedes hacer con este tipo de tecnologías. Y luego hoy, que es el último día, pues hemos hecho una demostración de diferentes cocciones a baja temperatura y hemos utilizado también diferentes recipientes. Hemos hecho desde embotados hasta bolsas al vacío. Entonces hemos hecho pues verdura, carne, pescado, fruta y diferentes tiempos, diferentes temperaturas para ver cómo quedaban las texturas. I enjoyed the way that the people that were here interacted with each other, with the presenters, with the technology. It seemed like one big, more like almost like a family of friends sharing and exchanging ideas and inputs and experiences, and that was just, there was an electricity to be around. Entonces nos parece que tiene sentido que en Iriki Labs existan grupos que acerquen la tecnología a las personas de una forma mucho más intuitiva que quizás lo que muchas veces se pueda entender como las tecnologías que utilizamos en el laboratorio.